Muy buenas noches, ilustres hermanas, ilustres hermanos. Bienvenidos a esta conferencia que lleva por nombre Estados de Conciencia. Aquí de la Gran Logia Kukulcán, Estado de Tabasco, de la Orden Masónica Mexicana. De la muy respetable Gran Maestra Patricia Pérez Cantú, Delegada General. Bienvenidos todos. Solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Esto lo dejó plasmado dentro de su literatura Carl Jung, que la mayoría de nosotros lo conocemos, siendo un psiquiatra y bueno, hasta películas hay de él, en donde habla de su historia, de sus trabajos y de toda la huella que dejó de su conocimiento. Al hablar del tema de los 4 estados de conciencia, nos llega a la reflexión, ¿a dónde llega todo eso? ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué sus estados? En el aspecto precisamente de lo que son las escuelas herméticas. Dentro de ello, pues los orígenes se pierden en la noche de los siglos, en la noche de los tiempos, como se le llama. Al querer investigar todo ello, se va uno precisamente a esa visión, a ese universo, a esas estrellas, a esa sed de conocimiento que cada uno de nosotros llevamos dentro y que queremos escudriñar. Hay diferentes conceptos de lo que es la conciencia. Vamos a ver algunos. Jung, por ejemplo, refiere que el conocimiento es el conocimiento o certeza sobre el valor emocional de las ideas. ¿Qué nos hacemos de los motivos de nuestra conducta? Jung se refiere fundamentalmente al remordimiento, al sentimiento interno o culpa o responsabilidad por la realización de alguna acción. Dice la RAE sobre la conciencia, del latín conscientia. Capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. El coma consiste en la pérdida total de la conciencia. En la segunda concepto también habla sobre el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Perdió la conciencia de lo que le estaba pasando. Alguna frase por ahí que a veces hemos escuchado y que a veces incluso la mencionamos. Freud, por ejemplo, enseñó que la conciencia era el órgano perceptual de nuestra vida mental, que es originalmente inconsciente. La conciencia no sería una mera porción de la actividad psíquica, sino una percepción o una reflexión sobre esta de por sí inconsciente. El físico Roger Penrose se asoció con el anestesista Stuart Hameroff para proponer una respuesta ambiciosa. Fíjense ustedes, ambos afirmaron que el sistema neuronal del cerebro forma una intrincada red y que la conciencia que produce debería obedecer a las reglas de la mecánica cuántica, la teoría que determina cómo se mueven las partículas diminutas como los electrones. Según estos investigadores, esto podría explicar la misteriosa complejidad de la conciencia humana. Y bueno, pues hasta ahí le vamos a dejar con gente que en un momento dado, bueno, personajes de la historia que dejaron huella en cuestiones
con sus conocimientos. Pero ahora nos vamos a lo que es la escuela hermética. ¿Qué es lo que nos dice de la conciencia? La conciencia, único elemento capaz de percibir en forma completamente objetiva. El conocimiento encerrado, oculto, en cualquier dimensión cósmica del universo. La conciencia objetiva se logra conquistando el autoconocimiento. La conciencia es el grado de conocimiento que adquiere la esencia al tornarse autoconsciente de sí misma. Recuerden que la conciencia es un valor de la esencia. Eso ya lo hemos comentado anteriormente. Pues dentro de las escuelas herméticas y dentro de lo que aquí ya adentrándome referente a las investigaciones de las literaturas en las cuales tuve en mis manos para poder mostrarles esta conferencia, uno de los libros principales es El Cuarto Camino, de Uspensky. Así es que, pues vamos a ver qué es lo que él dice, qué es lo que se comenta y qué es lo que precisamente son las bases de lo que es la escuela hermética para el conocimiento de sí mismo. El ser humano está naturalmente en un estado de ignorancia de sí. El camino al despertar es el conocimiento de sí, es el conócete a ti mismo. Pero ¿qué sucede? La imagen superior izquierda, en donde es probable que hayamos caído en algún momento, el ir manejando, el ir tomando un café, el ir viendo el teléfono, en fin, ahora a la derecha, el estar en el trabajo, en la oficina, en donde nos crea un ambiente a lo mejor aburrido, a lo mejor no muy armónico, y tendemos a caer en las circunstancias que nos están rodeando y padecemos de esto, de estar no poniendo atención, pues no, ni siquiera de sí mismos, menos en lo que sucede alrededor. Así es que para que nosotros iniciemos un camino al despertar, vamos a llamar que debemos de tener un recuerdo de sí, que es el esfuerzo específico para ser consciente de lo que, del momento que estamos viviendo. Cuando nosotros estamos en un espacio, en un área, en un campo, donde están los árboles, donde están las montañas, ya sea haciendo calor o haciendo frío, pero ese valle, eso que nosotros vemos y que el ambiente en sí nos hace hacer hasta una respiración profunda, hace que precisamente esos hidrógenos, de los cuales se hablará después más ampliamente, entren en nosotros y nos hagan sentirnos equilibrados en ese momento. O el practicar, pues que si algunas respiraciones, alguien que por ahí practique el yoga u otro tipo de escuelas, ¿verdad? En donde, que si el tai chi, que si todo ello, ese tipo de respiración o momentos para iniciar una meditación y que empezamos a relajarnos. Entonces, empezamos a tomar ese recuerdo de sí. Y ahorita más adelante vamos a darlo en una manera más detallada. Principalmente debemos de conocer en los 7 tipos de humanidad, en los cuales también ya se ha mencionado, en donde, bueno, pues se divide en humanidad mecánica y humanidad consciente. Dentro de la humanidad mecánica son 3 tipos de humanidad. La número 1 es el hombre o mujer meramente instintivo, mecanicista,
En él predominan los centros del instinto, de lo mecánico y de lo motor. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir con esto? En base a la interpretación, las investigaciones que nosotros hemos hecho, pues ese instinto que solo tiene el 1% de conciencia, porque actúa de manera instintiva, es decir, si la gente, ese tipo de humanidad tiene hambre, no tiene trabajo, vive en una situación, en circunstancias de mucha carencia, no tiene que comer, y bueno, ese instinto y esa mecanicidad, ayudado del centro motor, pues que dice, bueno, pues voy a ir a robar, voy a ir a robarle a alguien, voy a ir a golpear a alguien y le quito la bolsa y tengo dinero y voy a ir a comprar algo, me meto a una tienda y robo comida, en fin, o tengo ganas de tomar alguna bebida y hasta roban las bebidas alcohólicas, en fin. Esa crueldad y esa barbarie que ellos llevan a cabo por esa línea, en el robo, por ejemplo, o lo que vemos en las guerras también. En las guerras, ¿qué es lo que vemos? Crueldad y barbarie, en donde mueren seres indistintamente, hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, en fin, en una guerra no hay distinción y esa es una crueldad. ¿Y cuánto hemos visto en la historia de toda esa barbarie que ha sucedido en nuestra historia? Y esa humanidad la colocamos precisamente como número 1, con el 1%, porque solamente requieren algunos hasta esa saciedad, porque bueno, a veces en las guerras alguien manda a que luchen por el país, pero en la historia se ha manejado de distintas formas, pero el que va a robar, porque a lo mejor sus hijos tienen hambre, en fin, veamos toda esa perspectiva, en dónde cae y qué es lo que vimos, qué hemos visto de esa humanidad. El número 2, la humanidad mecánica número 2, en donde se le llama el individuo emocional. Es un individuo que se mueve en el mundo de las emociones inferiores, de las pasiones, de los deseos animales. Y bueno, pues que ahí aumenta ese 2%, que todo ese tipo de emociones, todo tipo de desequilibrios, de iras, de molestias, de vanidades, de pasiones, de deseos animales, cosas bohemias, cosas que en un momento dado caen para estar como en un mundo ilusorio en donde al parecer hay una felicidad, pero siempre y cuando se vayan a los extremos. Esos que de alguna manera, ese tipo de emociones inferiores, que incluso en los sueños también se maneja eso, que a veces no se dan cuenta de el ser alcohólicos, el ser, bueno, pues incluso el llevar a cabo algún vicio, en lo cual a veces se pierden en eso, en esas emociones inferiores, en esa pasión. Al tocar esos niveles y con un 2% de conciencia, pues definitivamente se cae en puro deseo. Ese número 2, pues definitivamente sí es un poquito más elevado que el 1, que es el 2, pero no deja de seguir dejándose llevar por las circunstancias y que más adelante lo vamos a explicar un poquito más. Aquí estamos con el, ahora vamos a darnos, bueno, en esta visión de las imágenes,
en donde estamos viendo precisamente el izquierdo, donde hay una cara como de ambición, de mentira, en la siguiente que está molesto porque está sucediendo algo que no le parece, que no le salió bien. A la derecha el espejo, la vanidad, la ilusión de quererse sentir más hermoso, más hermosa, y simplemente la alimentación del ego en el aspecto del espejo, que es tan capaz de besarse a sí misma en un espejo por la ilusión de querer ser lo más hermoso en cuestión de la vanidad. En el izquierdo, donde está la mujer quitándose la máscara, cómo caemos en distintos momentos con distintas situaciones, es decir, qué se lleva a cabo en lo que nosotros pensamos y dónde estamos. Porque, por ejemplo, aquí en el número 3, la humanidad número 3, que es el hombre meramente intelectual, que razona todo el día, toda su vida, que fundamenta todas sus actividades, y que esto es exclusivamente en el centro intelectual, en donde se miente, en donde se también cae en aspectos emocionales, pero todo de alguna manera llevándolo en manera intelectual. Porque aquí ya estamos hablando, como dice aquí, los números 1, 2 y 3 forman el círculo llamado confusión de lenguas o torre de Babel. El intelectual no entiende al hombre emocional. El instintivo no entiende al emocional. El emocional no entiende al intelectual, ni tampoco entiende al instintivo, ni el instintivo al emocional. Los hombres 1, 2 y 3 son los que han provocado las grandes guerras del mundo, y en la literatura de estas escuelas herméticas, pues es lo que dice que es lo común en todo el mundo. Entonces ahí viene ese tipo de reflexión. Cuando ya nos vamos a la humanidad, cuando es la humanidad consciente, que viene siendo el número 4, que es el equilibrado, en donde lo hemos manejado mucho, esa frase para llevar a cabo ese equilibrio, es precisamente el inicio del despertar. Si en el 1, 2 y 3 se ha caído en muchas situaciones, es como la imagen que tenemos aquí enfrente. Esas columnas y la columna de la conciencia. Conocemos lo malo y lo bueno, puesto que hemos caído, puesto que hemos sido 1, 2 y 3. Así es que en ese conocimiento, entonces es cuando nosotros debemos reflexionar y decir, en ese inicio del despertar, si ya conozco lo bueno y lo malo, mi trabajo es equilibrar. El proceso, el inicio del despertar es el inicio de lograr un equilibrio con esos dos conocimientos, con esas dos columnas. Cuando estamos nosotros en nuestro templo, estamos entre columnas, pues eso es nuestro inicio, nuestro paso a. El número 5 posee un cuerpo astral y sabe que lo posee. Y se usa a voluntad consciente. Ya trabaja directamente con el centro emocional superior. El número 6 posee un cuerpo mental y sabe que lo posee. Y así su conciencia en sí, su comprensión creadora y su sabiduría.
Entonces, ese equilibrio que ese trabajo que se llevó en el número 4, ese trabajo en esa columna nos va a ir llevando a cabo con todo ese número 5, el número 6, cuando se posee el cuerpo mental, y luego el número 7, en el cual se posee un cuerpo causal, consciente. Estamos hablando de cuerpos conscientes. Y sabe que lo posee porque es inmortal. Es cuando se obtiene el cuerpo inmortal. El reino está constituido por los hombres 5, 6 y 7. Todos se entienden entre sí. Ahí no hay confusión de lenguas. Aquí esta diferencia, cuando hablamos de donde hay confusión de lenguas y donde ya no la hay, es precisamente la diferencia de humanidad mecánica y la humanidad consciente. No hay comprensión hacia otra persona o hacia otros seres porque caemos en el desequilibrio. La conciencia es una capacidad especial que todo mundo posee, pero que nadie puede usar en el estado de sueño. Viendo aquí el microcosmos, en donde las leyes y los fenómenos que ocurren dentro de él son idénticos a los que se manifiestan fuera de él. El conocimiento de sí mismo, por lo tanto, crece en proporción directa a su conocimiento del universo. En este libro, precisamente del Cuarto Camino de Ouspensky, habla de ello, es decir, mientras vayamos conociendo desde nuestro interior hacia el exterior, tendremos más conocimiento. Y viceversa, porque habrá veces en que observando y reflexionando de lo de afuera, se reflejará en nuestro interior, cuando todo ello se va llevando con ese proceso del recuerdo de sí para ese despertar de conciencia. En este camino, para ayudarnos y a formar un centro energético que nos ayude precisamente a tomar energía cuando la necesitamos y a despertar, debe haber un centro de gravedad. Y para ello debemos de saber con qué contamos, porque no podemos hacer algo cuando no nos podemos conocer, no hacemos el esfuerzo de conocernos. Los 3 caminos emanan de los 3 centros de gravedad posibles para el hombre. Aquí vemos uno, el fakir, que vemos en la imagen izquierda superior. Corresponde al hombre motor instintivo. ¿Cuántas veces hemos visto este tipo de fakires? Que el que se acuesta en los clavos, el que camina por los clavos, el que se pone cuchillos en su boca, en fin, a eso es un fakir. Sin embargo, solamente está trabajando con el motor instintivo. Después vemos a lo que es el monje, que es el emocional, el que se dedica a llevar a cabo sus trabajos, sus meditaciones, pero en lugares silenciosos, en los templos, en los que se olvida de todo lo que existe afuera en el mundo y que solo está en meditación. Se lleva a cabo una meditación y es su trabajo, su proceso, su camino de monje es ese. Sin embargo,
lo ubicamos en algo emocional, puesto que no lleva a cabo un proceso de esa interacción con los demás. Y el yogi, el hombre intelectual, en el cual, pues, se lleva a cabo trabajos también con asanas, como se le llama, ¿verdad? Posiciones, las cuales a veces son también difíciles de lograr y todo eso, pero en manera intelectual. Cada camino se enfoca de acuerdo con los centros de un hombre o una mujer y a través de ello genera conciencia. Sí genera conciencia, pero no hay un despertar. Dado que la conciencia está separada de las funciones, los tres caminos llegan al mismo resultado. Los grandes sabios en las escuelas herméticas nos mencionan, esos que han dejado huella, mencionan que para llevar a cabo el cuarto camino, ese camino del despertar del hombre equilibrado, es porque ya pasamos por este tipo de caminos. Ya fuimos faquires, ya fuimos monjes y ya fuimos yogis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya conocemos lo bueno y lo malo, ya fuimos en otras vidas todo esto, tuvimos esas correspondencias. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Dar el paso a la columna de la conciencia para lograr ese despertar. El estudio de sí es el trabajo o la vía que conduce al conocimiento de sí. El método fundamental para el estudio de sí es la observación, en la cual en distintas conferencias se ha comentado. El aprendizaje de los métodos correctos de observación y estudio de sí, que se requiere una comprensión precisa de las funciones y características de la máquina humana, que más adelante se va a dar una conferencia de la máquina humana. Sin embargo, aquí tomaremos ciertos puntos importantes para llevar a cabo cómo es ese análisis y cómo se constata. Desde el comienzo mismo, la observación y la constancia del mismo se deben basar sobre el conocimiento de los principios fundamentales de lo que es la actividad de nuestra máquina humana, de esos centros. Es ahí donde el conocimiento más completo que podríamos alcanzar de un tema dado solo se puede obtener si lo examinamos simultáneamente a través de nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones. Ningún cambio es posible en las condiciones ordinarias. Es decir, cuando nosotros recibimos un conocimiento, no solamente debe de quedar en nuestra mente, sino que debemos empezar a analizarlo, pero un análisis desde nuestro interior. ¿Qué está sucediendo dentro de nosotros, en nuestros centros? Ese es un examen y es simultáneo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el centro del pensamiento, que viene siendo el centro intelectual, que el centro del sentimiento, de las emociones y las sensaciones. ¿Qué sensación me produce lo que yo estoy alcanzando a conocer en un momento dado? Lo que sea, no solamente esto. Pero claro que aquí estamos hablando el conocimiento más completo, porque entonces no va a suceder, no va a ser completo el conocimiento, porque todo se va a quedar en un análisis mental, intelectual, y preguntar cosas intelectuales cuando no lo estamos examinando desde todo nuestro interior. Así es que todo eso produce una imaginación y un ensueño.
de todo lo que está llegando. Son ejemplos del funcionamiento equivocado del centro intelectual, porque todo va a llegar según las creencias desde nuestro interior. Por eso el estado en el recuerdo de sí o el estado de alerta es algo primordial para estar recibiendo un conocimiento y hacer un examen, pero no un examen de lo de afuera, sino de nuestro interior. Así es que la observación de la actividad de la imaginación y del ensueño constituye una parte muy importante del estudio de sí. Pues, ¿cómo me voy a dar cuenta cuándo me estoy imaginando y cuándo estoy cayendo en un ensueño? Porque después de la observación tendrá que enfocarse sobre los hábitos en general. Los hábitos también es un ensueño. Eso es una ilusión. Los tres centros están repletos de hábitos y un hombre o mujer jamás puede conocerse hasta haber estudiado todos sus hábitos, buenos o malos. Una impresión es la más pequeña unidad de pensamiento, la sensación o la emoción. Veremos más adelante. Al llegar ahora, porque ya hablamos de los 7 tipos de humanidad, 3 mecánicos y 4 conscientes, en donde el hombre equilibrado es donde iniciamos. Pero ahora hablar de los 4 estados de conciencia, es el sueño, que se le llama Icasa, el segundo es la vigilia, que se le llama Piscis, el tercero, que se llama recuerdo de sí, que viene siendo Dianoía, y la conciencia objetiva, que viene siendo el estado Nous. El cuarto estado de conciencia presenta un estado totalmente diferente. Es el resultado de un crecimiento interior y de un largo y difícil trabajo sobre sí mismo. Vamos a ver el estado de sueño en casi. Ahí hay una infraconsciencia. Ecasia es ignorancia, crueldad humana, barbarie, un sueño demasiado profundo, mundo instintivo y brutal, y un estado infrahumano. Vemos una imagen, pero al estar mencionando esas características, nos podemos imaginar varias al estar examinando ese tipo de estado de conciencia. Todo lo infrahumano. En el segundo estado, llamado Piscis, o estado de vigilia, es subconsciencia y es subjetivo, un mundo subjetivo. Piscis es el mundo de las opiniones y las creencias. Opiniones de política, opiniones de religiones, opiniones en donde uno es mejor, en donde uno no es mejor, en donde uno es más, en desde las creencias, mis creencias, tus creencias, los prejuicios, mis sectarismos, mi fanatismo, las teorías, en fin, en las cuales no existe ningún género de percepción directa de la verdad. De alguna manera, cuando se cae en ese tipo, en ese estado, es cuando precisamente se está hablando de algo en donde no es caer en lo moral ni nada, simplemente un momento en donde a veces se discute por política, se discute por religión.
con los comentarios que se hacen, se quiere arreglar el mundo. Entonces fue pura pérdida de tiempo, porque a veces cae hasta en eso, como esta imagen tan cruda, tan cruel, tipo por creencias religiosas. Entonces, Piscis es la conciencia del nivel común de la humanidad. En Dianoía, que viene siendo el tercer estado de conciencia, en donde se empieza a ver esa autoconciencia, es cuando se requiere la revisión intelectual de las creencias, cuando hay el análisis y hay un sintetismo conceptual. Que ese desarrollo cultural, sí, hay un desarrollo cultural intelectual, pero con tendencia a esa inteligencia, a ese intelectual superior. Un pensamiento científico, fundamentado, pero no en creencias, sino en una comprensión, en una inteligencia superior, en una emoción superior. El pensamiento dianoético estudia los fenómenos y establece las leyes. Y el pensamiento también estudia sistemas inductivos y deductivos con el propósito de utilizarlos en una forma profunda y clara. Y empezar a dejar ese juzgar. Porque a veces se tiene el malentendido que cuando se juzga, solamente se juzga para mal. Pero no. Hay hábitos en los cuales se juzga a la persona, cae en el juzgar para bien. Porque si se juzga para mal, en donde dice uno, es que tal persona es así y es así y no conviene por eso otro, entonces se juzga para mal. Pero también se juzga para bien. Sí, no, es que esta persona también, pues yo siento que también puede, o sea, todo ello también tiene que ir a una revisión para hacer un análisis. Y el estado nous, que viene siendo la conciencia objetiva. Una supraconciencia o conciencia objetiva. Se abre esa realidad metafísica. Es una conciencia perfecta, es una conciencia despierta y que se le llama estado de Turilla. Pues tienen una perfecta iluminación de interior profundo. Ahí ya sí estamos hablando de una iluminación. Nous es legítima clarividencia objetiva, es intuición. Aunque se presente en otro estado anterior, como el tercer estado de conciencia, que se empieza con todos esos trabajos, pero aquí ya lo estamos hablando como algo objetivo. Es el mundo de los arquetipos divinales, así como hemos hablado de los mundos arquetípicos en el árbol de la vida. El pensamiento noético es sintético, claro, objetivo e iluminado. Aquí les muestro la imagen, una imagen, como si fuera el Maestro Jesús, en la cual, pues dentro de esto, pues sabemos de otros maestros, como el Buda, como otros maestros que han dejado huella, pero bueno, puse la imagen de Jesús, que es la que más conocemos todos, viendo como esa huella que dejó como un maestro, como su iluminación que se llevó a cabo y con esa conciencia. Como ejemplo. Y volviendo a lo que es el tercer estado de conciencia, que es el proceso a seguir, antes de alcanzar el tercer estado de conciencia, uno realmente no se conoce a sí mismo, aun cuando crea
que él mismo se conoce. Es indispensable adquirir el tercer estado de conciencia, subir al tercer piso de esa casa antes de tener derecho a pasar al cuarto piso. Porque estos estados, vamos a imaginarnos que estamos en un edificio. Lo iba a poner en imagen, pero mejor nos lo imaginamos. Estamos en el primer estado de conciencia, que se viniera, pues más que planta baja, tendría que ser sótano. Y luego ya estaríamos así como que en planta baja, que sería el primer piso, pero sería el segundo estado de conciencia. Y el tercer piso, perdón, y el segundo sería el tercer estado y el tercero, pues el cuarto. Es decir, nosotros podemos asomarnos según nuestras creencias, nuestros fanatismos. Y por ello es que a veces caemos en uno y en otro. Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Y como dice estas escuelas herméticas, estos sabios, el conocerse a sí mismo no es decir, es que yo soy así, es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta el otro, y yo no voy a ceder. Entonces, pues reflexionamos y decimos, ahí es donde la confusión de lenguas. Porque no tratamos de comprender a otra humanidad mecánica que está frente a nosotros. Dentro de todo esto, nuestros centros, tanto el intelectual como el emocional, motor, instintivo y sexual, bueno, pues son manejados por todo lo que en un momento dado se manifiestan en base a las creencias, a nuestra mente. Y dentro de todas estas investigaciones encontramos también que mencionan que hay tres mentes. La mente sensual, que es la que cae por todas las circunstancias. Es una mente en la cual todo el exterior es, o sea, lo manejan. Es decir, la mente sensual es un títere de las circunstancias del entorno. Y lógicamente que se manifiestan porque pues eso es lo que recibe, eso es lo que se alimenta a los centros, la actitud, cómo actúa esa mente sensual. La mente intermedia se empieza a dar un poquito cuenta, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, sigue cayendo en todas ese tipo de circunstancias. Pero ya cuando la mente interior es cuando empieza a poner atención. Ya empieza a ver un recuerdo de sí, puesto que empieza a analizarse interiormente, en donde empieza a trabajar con sus centros para que se vayan manifestando. Va dando los pasos, va empezando a obtener algo de recuerdo de sí. De ya empiecen ese tipo de reflexiones. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Algo viene y va. Porque claro que no todo es categórico. La mente sensual es hasta aquí y luego sigue el otro escalón y dice, no, es como ese edificio en el cual te vas asomando de un estado a otro. Y la mente interior es la que nos va a empezar a ayudar, ese trabajo, ese análisis interno, para empezar a trabajar en un recuerdo de sí. Para estar en un tercer estado de conciencia, porque cuando nosotros
ya estamos en un tercer estado de conciencia, estamos obteniendo, trabajando, procesando en el centro emocional superior. El centro emocional superior, el corazón en el cual hemos priorizado en todas las conferencias. Claro que es ese amor consciente, ese dar consciente, ese obtener esa energía consciente. ¿Para qué? Para también empezar a obtener esa comunicación con ese centro intelectual superior. Y es cuando esas mentes, por eso se le llama mente, mente sensual, mente intermedia, mente interior, porque el trabajo con la mente, ¿qué es lo que sucede? Queremos meditar y ¿qué sucede? Queremos concentrarnos y ¿qué sucede? La mente se obsesiona con todas esas ilusiones y creencias de estar pensando tantas cosas en donde la energía se pierde. Los tres cerebros, en donde el primer cerebro es el cerebro pensante, el segundo cerebro es el centro del movimiento, comúnmente denominado el centro motor. El tercer cerebro, que es el emocional. Y esto, bueno, ya la ciencia, la medicina, ya ha demostrado todo esto que estamos comentando, a pesar que este conocimiento lo estamos tomando de esos libros de esas escuelas herméticas donde ya los plasmaban desde sus orígenes, como hablé al principio, desde la noche de los tiempos. Se pierden esos orígenes. Sin embargo, ahora la ciencia ya lo menciona y ya está. El tercer cerebro, que es el emocional, el centro emocional. La muerte ciertamente se procesa por tercios en cada persona. Ya está comprobado hasta la saciedad que toda enfermedad tiene su base en cualquiera de los tres cerebros. Por los desequilibrios, por esas emociones desequilibradas, por ese cerebro pensante que solamente está esa mente pensando, pensando y pensando tantas cosas que se pierde la energía, que no hay un equilibrio. Y también el motor. Un ejemplo tan sencillo en el cual podemos hablar sobre el centro motor, en donde muere en un joven de 35 años, que viene siendo, ¿cómo es posible que el centro motor se pueda morir entre 30 y 35 años? Todo el mundo lo conocemos, es los futbolistas. El centro motor ya no puede funcionar en su trabajo porque se lo acabó. Claro, no estamos hablando de que quedan todo el mundo paralítico y que no pueden moverse, pero para su trabajo, en los 30, 33, 34, su centro motor ya dio todo lo que pudo dar. ¿Cómo es posible que muera a esa edad? Lógicamente, porque no hubo un equilibrio. Es indispensable saber combinar el centro intelectual, el centro motor y el centro emocional, con el objetivo de llevar información íntegra a los tres cerebros. Y aquí en la imagen estamos observando los tres caballos, en donde es un carruaje
Y estamos poniéndole un ejemplo de este palabras. ¿Cuáles son los centros? Aquí, el mental, emocional y el físico son los 3 caballos. El ego viene siendo el que dirige el carruaje. Y la personalidad, el carruaje. ¿Qué es lo que sucede con lo que estamos hablando nosotros respecto a esto? Pueden estar, si el centro mental o el centro emocional o el centro físico están desbocados y cada uno quiere jalar para lo suyo, ¿qué sucede? Pues ese carruaje va a chocar, se va a volcar, y entonces, pues muere el carruaje, mueren todo lo que va ahí, y se desbocaron porque se desbocaron los caballos. Es decir, el desequilibrio que viene siendo el ego, el que maneja eso. Aquí viene la reflexión. ¿Qué ego, qué vicio maneja el mental? Reflexión para cada uno de nosotros. ¿Quiénes los emocionales y quiénes los físicos? ¿Quiénes? Cuando yo estoy en el trabajo, cuando yo estoy con mi familia, cuando yo estoy en la oficina, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy... ¿Cómo se maneja y cómo se desboca? En base a la personalidad, a nuestra personalidad, en donde la suma de todos ellos son precisamente la manifestación de la personalidad. Así es que, así como estamos viendo al fakir, al monje y al yogi, el proceso del despertar es darnos cuenta que tenemos todos esos cuerpos, esa constitución séptuple, para ir despertando en cada una de esas dimensiones, como con la autoobservación. Priorizarlo, así como la imagen derecha superior, en donde todas esas piezas que conforman no solamente nuestro cuerpo físico, sino todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué sucede en esas partes? Porque al observar que es el proceso de fijar la atención de una persona, o sea, de sí mismo, objeto, evento o situación, a fin de identificar sus características. La autoobservación es el proceso que una persona emplea para observarse a sí misma, para darse cuenta de sus propias acciones, pensamientos, conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos, movimientos y muchas cosas más. Se relaciona con la conciencia, la autoobservación, e incluye todo aquello de lo cual se da cuenta uno mismo en cualquier momento dado. Y las imágenes inferiores, en donde pues vemos la imagen de este ser, ¿verdad? Que tiene enfrente como un espejo, pero asimismo su ira, su avaricia, su mentira, en fin, ¿cuántas? La que sigue, ¿cuántas mentes? ¿Qué es lo que observo cuando observo mi mente? ¿Qué piensa? ¿Qué me dice? Cuando me estoy viendo a un espejo, ¿qué me dice ese espejo?
ese espejo que está en nuestra iniciación, ¿verdad? Ese reflejo. Y bueno, aquí a la derecha puse a uno de los que dan todo este conocimiento, ¿verdad? Que estamos nosotros estudiando, informando y practicando, ¿verdad? Así es que llegamos ¿a dónde? A la actitud durante la fase que es la de observar, sin discurrir, sin verbalizar, sin argumentar, para dejar que la conciencia, la que percibe los motivos ocultos, las razones del ego, que es el requisito fundamental, la no identificación con absolutamente nada. El estar en un punto, en cualquier punto, y el estar observando hacia nosotros mismos, en lo que llega esa mente, o sea, ¿qué le llega? Pero no irse con la situación esa, sino simplemente estar observando como si fueran imágenes de una televisión o de una presentación de PowerPoint, sin argumentar, simplemente observar. Para llegar a esa observación, a ese recuerdo de sí, la calidad de alimentos a los centros es súper importante, es prioritaria. Porque para ello tenemos que vigilar lo que comemos. ¿Qué alimentos comemos? ¿Qué alimentos hay hacia nuestros centros? Porque si nuestros centros son el sexual, nuestro centro motor, nuestro centro instintivo, nuestro centro emocional y nuestro centro intelectual, ¿qué alimentos les damos? Es decir, primero pensamos que era la alimentación de comida, sí. Pero ¿qué más alimentos les damos a nuestros centros? Para que se manifiesten a veces de una forma desequilibrada. Y a veces no es nada más en manifestar en una ira o en manifestar en otro tipo de actitud, sino las enfermedades manifiestan ese desequilibrio en el cual ya llegó a ese desequilibrio. ¿Y qué sucede? Resultado, una enfermedad. ¿Por qué? Porque no se alimentó los centros en manera adecuada. Lo que dije ahorita del futbolista. Se le acabó su centro motor a los 33 años. ¿Cómo se alimentó? Es decir, pero si los futbolistas se alimentan de la mejor manera, sí, pero su centro motor se lo acabó. Es decir, entonces ahí es donde esa reflexión de la que estamos hablando, que debe ser un equilibrio. Así como la meditación, ¿cuál es el alimento para lo que pensamos? Una respiración y una meditación. Sin embargo, volvemos al inicio. ¿Cuáles son? ¿Qué comemos? ¿Qué ingerimos? ¿Y qué sucede en nuestra respiración y en todo lo que causan las impresiones que nosotros llevamos y lo manifestamos? Si alguien viene y me da a mí una impresión que no me gusta, es decir,
me agrede, aquí no vamos a decir, no, pues es que él me está agrediendo, él me está alimentando un centro. No. El que está en el exterior es una mente, si uno actúa de una manera reaccionaria, se tiene una mente sensual. Un estado en donde estamos en el sótano, porque ese es el estado de sueño, de profundidad, en donde se está dormido y nada más reaccionamos en base a las circunstancias que nos rodean. Entonces ya vamos viendo las analogías de todo lo que hemos comentado. Dependiendo de mis actitudes, es en el estado de conciencia que me encuentro. Así es que esa observación inicia en donde nosotros tenemos que ayudarnos. En ese recuerdo de sí, tenemos que ayudarnos en empezar a acumular una energía, un centro de gravedad. ¿Cuál creen ustedes que sería un centro de gravedad en donde nos va a ayudar y nos va a apoyar esa energía? Nuestro corazón. Nuestro corazón, porque es lo que es el centro emocional superior en donde nos tenemos que ayudar de esa energía para llevar a cabo un proceso de observación, de recuerdo de sí. Porque si cuando nosotros respiramos profundamente, se siente nuestro corazón latir, es ahí donde vamos a empezar a guardar energía. Aunque todos nuestros egos nos estén observando, vamos a ayudarnos con esa energía del corazón, pero no una energía de corazón ilusoria, una energía de corazón con recuerdo de sí. Las escuelas como el Tai Chi, el yoga, escuelas chinas y todos los que de la respiración y se trabaja sobre ello, se sabe que el corazón, el timo, es un centro energético muy poderoso. Así es que vamos a tomarlo para empezar a guardar energía. Así es que cuando nosotros llevemos a cabo esa autoobservación, hay que desprendernos de todo. Estamos en el universo. Somos parte del universo, sostenidos en él. Y empezar a autoobservarnos. Asimismo, como seres humanos, saber cómo estamos sostenidos, que el preguntarnos y reflexionarnos tantas cosas y saber que no estamos solos también. Y que dentro de ello no es que estemos divididos, simplemente saber integrarnos en todas esas dimensiones, el ser séptuple, el saber qué es con lo que contamos con esos otros cuerpos, en esas otras dimensiones, para integrarnos. Así es que en esa reflexión, ¿dónde se encuentra la conciencia? Esa es la pregunta que debería de sobresalir en nosotros. Nuestro templo, nuestro árbol de la vida, nos lo ha dicho cada vez que entramos.
Cada vez que entramos a un templo masónico, nos dice dónde está el camino de la conciencia. ¿Dónde está? Pues en la columna del medio. ¿Y dónde está nuestro árbol de la vida? En ese árbol sefirótico, en nuestra parte, en esa columna de la conciencia que recorre toda esa tierra, todas esas esferas, hasta Tiferet, hasta lo que es Keter, y que se está reflejando en nuestro templo. Si nosotros reflexionamos en el templo, cuando estamos precisamente en el acceso, ¿por qué nunca nos vamos directo? ¿Por qué siempre le tenemos que dar la vuelta? Por esa falta de trabajo en el despertar de la conciencia. Así es que estamos viendo simultáneamente el templo, el Adam Kadmon, la anatomía oculta y nuestro árbol de la vida. Esa columna que nos dice cada vez que entramos al templo cuál es nuestro trabajo y cuál es el inicio de ese despertar. ¿Y cómo es que vamos a ayudarnos para obtener eso además? En ese camino, nosotros tenemos colocado en nuestro cuerpo ese centro emocional que viene siendo un cerebro, que viene siendo donde está nuestro intestino. Y luego nuestro centro, el del corazón, donde está Tiferet, ese centro también, ese cerebro emocional, que es nuestro centro superior, y el cerebro en la parte más alta. Esa coherencia que debemos buscar en nuestra vida, en cada paso que damos y en cada actitud que tenemos. Porque eso va a llevar a cabo la parte simultánea de lo que estamos viendo tanto en el templo como en nuestra anatomía oculta, pero de una manera consciente. La coherencia es un equilibrio consciente en ese trabajo que tenemos, ese paso que vamos a dar. Y nuestro templo nos lo manifiesta cada vez que nosotros tenemos ese recuerdo de sí. ¿Cómo es ese recuerdo de sí? Acordarte de ti mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cuánto es la capacidad de poder prolongar el momento de conciencia? Porque ya no estamos hablando de tiempo, sino prolongar los momentos de conscientes. Va a depender de la voluntad y del trabajo de cada uno de nosotros, con el conocimiento que vayamos adquiriendo y analizando todo ese conocimiento para aplicarlo. Es cuanto, queridos hermanas y hermanos.